Buenos días, amados hermanos, el Señor los bendiga. Damos gracias al Señor, como siempre. Él es digno de nuestra alabanza, de centrarnos en Él, de profesar que su nombre es grande y poderoso, sea cual sea las condiciones que podamos estar viviendo. Y le damos gracias por permitirnos estar reunidos en esta mañana, desde la distancia, pero unidos en torno a su bendita palabra, con el gozo y el anhelo de recibirla, de ser instruidos por ella. Vamos a entonar un himno antes de iniciar la predicación de su palabra, todos allí en los hogares, puestos en pie y con pleno entendimiento de lo que estamos cantando a nuestro Señor. Dediquemos este momento a poder expresar en este himno una alabanza a nuestro Señor. Vamos a hacerlo. Glorioso, vamos a inclinar el rostro y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en medio de la predicación de su palabra. Bendito Rey, amado Señor, cuando tu palabra es expuesta, amado Rey, necesitamos de tu asistencia, Señor, necesitamos de tu guía y te pedimos en este momento que así sea, Señor. Permite que mis hermanos, en el lugar que estén, en sus hogares, estén atentos, Señor, darles esa capacidad, esa responsabilidad dentro de su ser, y al predicador dale las fuerzas, dale el entendimiento, las palabras correctas, la autoridad, Señor, que corresponde a la predicación de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hay una plena certeza de que estamos en tu presencia y que tú respondes la oración conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, los dos últimos mensajes que hemos realizado en torno a la epístola que el apóstol Pablo escribió a los creyentes que se encontraban en la ciudad de Roma, nos hemos dedicado al estudio de esas últimas palabras que el apóstol Pablo expresa en torno a lo que ha dicho de la situación del pueblo judío frente al evangelio. Y en esas últimas palabras que se encuentran en el versículo 5 del capítulo 9 de la epístola a los Romanos, él se centra en mostrarnos aspectos en torno a la persona de nuestro Señor Jesús, aquel que los judíos han despreciado. Él dice en ese versículo 5, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y de los cuales según la carne vino Cristo. Cristo el Mesías, el ungido de Dios. Ese título expone la obra que nuestro Señor Jesús vino a realizar en favor de su pueblo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y hemos estudiado el oficio profético de nuestro Señor Jesucristo, y la semana pasada estudiamos el oficio sacerdotal que Él cumplió en favor de su pueblo. En esta mañana nos vamos a centrar en el oficio real. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey excelso, Y así como tanto en el oficio profético como en el oficio sacerdotal hicimos un rápido recorrido en torno a la revelación que se iba realizando del plan de redención por las Escrituras, quiero iniciar esta enseñanza haciendo exactamente lo mismo, viendo cómo en el plan de redención el oficio real, Jesús como Rey, se iba cada vez más revelando con mayor potencia, Y tenemos que iniciar con la creación del hombre, como lo hemos hecho tanto con el oficio profético como con el oficio sacerdotal. La Escritura nos enseña que cuando el hombre fue creado, le fue dado dominio sobre la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 28, la Escritura nos dice: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Debido a que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, Él es el Rey sobre la creación. Él gobierna el mundo en nombre de Dios. Ese era el propósito original.
el hombre a través de su gobierno tenía que reflejar con potencia el gran Dios que lo creó, el maravilloso y perfecto creador. Ellos tenían, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, dicha responsabilidad. David, haciendo una reflexión sobre la grandeza de Dios y lo increíble y sorprendente que Él se interesa en el hombre, en el Salmo capítulo 8, expresa aspectos tremendos en torno a lo que es el hombre, en torno a su creación. David dice en el Salmo capítulo 8, versículo del 5 al 8, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, expresa el rey David en torno a la creación del hombre y en ese estado en que lo había creado. Sin dudas, al hombre le fue dado el oficio de regir la creación, ser un rey representando a Dios en medio de su creación. Pero en dicho oficio el hombre fracasó. Una criatura, una serpiente, lo sometió por medio del engaño y la tentación a aquel que debería haber ejercido su papel de rey en nombre de Dios en medio de la creación. Como alguien expresó, Adán no solo era el jardinero del jardín, sino que debía ser el guardián del jardín. Cuando el agente satánico apareció en este árbol del juicio, Adán debió haber guardado el santuario del Edén, juzgando a la serpiente como malvada y aplastando su cabeza. Debería haber aplastado esta rebelión en lugar de participar de ella. En ese momento, mis amados hermanos, el hombre ya no era el rey sobre la creación. Desde su caída, espinos y cardos empezaría a recibir más bien de parte de ella. Como el teólogo Wayne Grudem comenta, en vez de tener dominio sobre la creación como reyes, quedaron sujetos a la dureza de la creación y tiranizados por las inundaciones, las sequías, las tierras improductivas, así como por la crueldad de tiranos humanos, dice Grudem. Amados hermanos, desde ese momento no era la voluntad de Dios la que representarían ellos, el hombre, en medio de la creación, sino la voluntad de aquel ser que los guió a caer. Ahora no eran reyes, sino esclavos de su naturaleza pecaminosa. El teólogo Charles Hodge así lo comenta. Fue en contra la legítima autoridad de Dios que se reveló nuestra raza. Y por ello vino a formar parte del reino de las tinieblas, del que Satanás es la cabeza, termina diciendo Hodge. Nuestro Señor Jesucristo también señaló esa condición en la cual el hombre quedó y que todo hombre se encuentra desde su nacimiento. Él, en una controversia con líderes religiosos judíos, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ya el hombre no representaba a Dios en medio de la creación desde la caída, sino que ahora, esclavo de su naturaleza pecaminosa, más bien expresaba quién era su padre, aquel que lo llevó a caer en el Edén. El apóstol Pablo también lo expresa de esta manera en la carta que escribe a la iglesia en Éfeso. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice Pablo, entre los cuales también nosotros vivimos en un tiempo pasado, antes de que el Señor lo librara de esa condición. Y dice Pablo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esa es la manera en que el apóstol Pablo también expresa esta realidad
del hombre en su estado, ya no como rey, representando a Dios en medio de su creación, sino como un esclavo de su naturaleza pecaminosa, más bien expresando que es hijo de Satanás. El hombre, después de ser la creación excelsa de Dios, alguien que ejercía dominio sobre ella, ahora es un ser dominado por el mal que habita en su ser. El apóstol Pablo, en el capítulo 7 de esta misma epístola a los romanos, ha expresado, ya estudiamos este pasaje tiempo atrás, que él ha visto que en su ser habita el mal. Mira las palabras como el apóstol Pablo lo expresa. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, dice el apóstol Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y concluye, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Decía el apóstol Pablo, y es una descripción del estado de todos los hombres después de la caída. Ya no es un rey el hombre, sino que ahora es un esclavo de su naturaleza pecaminosa. Pero en la misericordia de Dios, desde que el hombre cayó, Dios prometió que daría uno que nacería de mujer, uno que cumpliría el papel real, uno que ejercería dominio en el nombre de Dios sobre la creación, uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, así como Adán debió haberlo hecho en el momento en que la serpiente apareció en escena. En este conocido pasaje como el protoevangelio de Génesis 3:15, Dios, dirigiéndose a la serpiente, le dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Con el pasar del tiempo, cuando Jacob bendice a sus hijos, hay algo sorprendente en las palabras que pronuncia al bendecir a su hijo Judá. Esto que voy a leer está en Génesis capítulo 49, versículo del 8 al 10. Jacob bendiciendo a sus hijos, cuando llega a Judá, da unas palabras que en el contexto del relato bíblico nos sorprenden, porque esperaríamos algún tipo de referencia en torno a José, a sus hijos. Pero aquí se centra en Judá y mira las palabras que da Jacob al bendecir a Judá. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloch, y a él se congregarán los pueblos. Es una tremenda profecía de aquel rey que habría de venir. Aquel prometido por Dios, el rey, vendrá de la tribu de Judá, quien, como se lo había dicho a Abraham, será bendición para todas las familias de la tierra. Recorriendo el tiempo en esta historia de la redención, nos encontramos que aún el mercenario profeta Balaam, en la última profecía que pronuncia sobre Israel, expresa, esto que voy a leer está en Números 24:17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Aquel que vendría, aquel que sería del linaje de Judá, destruiría a los enemigos de su pueblo. La ley de Dios señaló las características del gobierno que este rey que vendría tendría.
En Deuteronomio capítulo 17, versículo del 18 al 19, la ley de Dios señala cómo debe regir este rey de Dios a su pueblo. Dice en Deuteronomio 17, versículo 18 al 19, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. La ley señala que el rey de Dios debía ser un rey sometido a la voluntad de Dios y guiando al pueblo en torno a la voluntad de Dios, porque era un pueblo caído, es un pueblo confundido, necesita del rey para ser guiado en torno a la voluntad de Dios. Así lo expresa el teólogo Herman Bavinck. Es una realeza en el nombre de Dios, sujeta a la voluntad de Dios, diseñada para dirigir todas las cosas a la honra de Dios. No es una realeza de violencia y armas. Se ejerce y gobierna de una manera muy diferente y superior. Gobierna por la palabra y el espíritu, por la gracia y la verdad, por la justicia y la rectitud, termina diciendo Bavinck. En el recorrido del tiempo, la necesidad de la llegada del rey profetizado fue tan evidente para el pueblo de Israel que aún ya teniendo la posesión de la tierra prometida, que sin duda alguna para muchos era la representación de la culminación de las promesas de Dios, era el reposo que Dios les había dicho. Pero aún estando allí en posesión de la tierra prometida, el paso del tiempo les señaló la necesidad de un rey. Ellos no eran capaces de someterse a la voluntad de Dios, estaban incapacitados y necesitaban un rey que los rigiera, que los llevara en torno a esa voluntad. Y eso se ve muy claramente a través del libro de los Jueces, el cual tiene un estribillo constante que señala la necesidad de ese rey. Y podemos verlo como finaliza el libro de los Jueces en el capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Se necesitaba de un rey. La historia de la redención en torno a esa tipología, ese tipo que nos muestra Israel del pueblo de Dios, así lo señalaba. Y con la llegada del periodo de los reyes sucede algo muy llamativo. Y esto es que aquel rey, el rey que iba a gobernar sobre su pueblo, debía ser alguien que representara al pueblo en torno a Dios, en torno a su vida. Era un rey que tenía que representar al pueblo. Si el rey se sometía a la ley de Dios, al pueblo le iba bien. Pero si el rey violaba la ley de Dios, al pueblo le iba mal, recibía el castigo divino. Esto lo vemos ilustrado en lo que aconteció cuando el rey David censa al pueblo, yendo en contra de lo que Dios había señalado, y el castigo lo recibe el pueblo, porque el rey representaba al pueblo en torno a la ley de Dios, en torno a la obediencia a Dios. Y este aspecto representativo es importante en el papel del rey que ha de venir. David se convierte en el parámetro a seguir en torno al rey que ha de venir. David no era un hombre perfecto, David era un hombre pecador, como acabamos de ver y como toda la historia de la redención nos enseña. Pero David era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que se arrepentía de su pecado y que buscaba ajustar sus pasos en torno a la voluntad de Dios y que buscaba guiar al pueblo en torno a la voluntad de Dios. Dios hace un pacto con David y le señala que un descendiente de él sería aquel rey que reinaría eternamente.
En 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 13, y después voy a leer el versículo 16, Dios le dice a David lo siguiente: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. David tuvo la capacidad dada por el Espíritu Santo de Dios de señalar el origen divino de este rey. Él sabía que iba a ser un descendiente de él, pero por el Espíritu Santo de Dios pudo señalar también el origen divino de aquel rey que le fue prometido. En el Salmo 110, en el versículo 1, él escribe: Jehová dijo a mi Quirios. Jehová dijo a mi Quirios. Estas dos palabras, estos dos nombres, Jehová y Quirios, estaban reservadas para Dios. Pero David la utiliza de esta manera, mostrando que aquel Señor, aquel Quirios que iba a venir, era el mismo Dios. Jehová dijo a mi Quirios, a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Ese aspecto divino que encierran estas palabras del rey David, nuestro mismo Señor Jesucristo la resalta. Él, en un encuentro con los líderes religiosos judíos, les hace esta pregunta. Esto que voy a leer está en Mateo capítulo 22, del versículo 42 en adelante. Nuestro Señor Jesucristo les pregunta a los líderes religiosos judíos: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo al escribir el Salmo 110, pues como David en el Espíritu le llama Señor, Quirios, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Así que estas palabras de David en el Salmo 110 claramente nos mostraban el aspecto del origen divino de aquel rey que habría de venir. Este origen divino también es resaltado por Daniel, cuando en el capítulo 7, versículo 13 al 14, hablando de aquel rey que vendría, dice que es un rey que viene de los cielos. Él dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, profetizaba Daniel. Aquel rey que vendría, amados hermanos, sería un hijo de David, pero su origen era celestial. Zacarías profetiza que este rey que vendría en son de paz, en pos de reconciliar al pueblo rebelde con Dios. Y lo hace a través de una profecía donde muestra la llegada de ese rey montado sobre un pollino. Y ese era un símbolo de un rey que entraba en son de paz. En Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá, justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, resaltando ese aspecto de paz, de reconciliación, con el cual vendría este rey como propósito. Cuando el ángel Gabriel anuncia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, señala lo siguiente. En el capítulo 1 de Lucas, versículos 32 y 33, está este pasaje. El ángel Gabriel dice:
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David y su padre, el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Anunciaba el ángel Gabriel el nacimiento del Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo nace, personas de otras naciones se postran ante Él, señalando su deidad. En Mateo capítulo 2, versículo 11 encontramos: y al entrar en la casa, esos reyes que venían de Oriente, y al entrar en la casa vinieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y postrándose lo adoraron. El primer mensaje que nosotros encontramos en el primer evangelio escrito, el primer mensaje de Jesús que encontramos en el primer evangelio escrito, que es el evangelio de Marcos, nuestro Señor Jesucristo, las primeras palabras que encontramos de Él son: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y como señala Vaughan Roberts, el reino de Dios se había acercado porque el rey estaba ahora en medio de ellos. Al final de su ministerio, cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén, cumple la profecía de Zacarías. Pero lo tremendo y lo a resaltar en este momento es ver cómo el Señor Jesucristo acepta esas palabras que el pueblo levantaba en torno a Él. En Juan capítulo 12, versículo 13 se nos dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, clamando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, el Rey de Israel. Y el Señor Jesús no rechaza estas palabras. Él es el Rey de Israel. Y en su injusto juicio que le realizan para llevarlo a la cruz, el sumo sacerdote le pregunta si él era el Cristo. Y el Señor Jesucristo le responde lo siguiente. Esto está en Mateo capítulo 26, versículos 63 al 64. El sumo sacerdote le dice: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo: tú lo has dicho, y además os digo, y entra a traer la profecía de Daniel. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Qué maravilloso es el desarrollo progresivo de la Escritura en torno al oficio de rey, al oficio real de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en torno al oficio real de nuestro Señor Jesucristo, hay aspectos fundamentales a entender para no caer en errores. Lo primero que tenemos que señalar es que la segunda persona de la Trinidad ha sido rey eternamente, pues Él es Dios. Todo el universo le pertenece. El universo es de Él. Él es su rey. En el Salmo 103, versículo 19, dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dios es rey sobre su creación. El apóstol Juan, en el prólogo de su evangelio, hablando de Jesús, dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 16, hablando acerca del Señor Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que lo primero que tenemos que entender en torno al oficio real como rey de nuestro Señor Jesucristo es, primero que todo, señalar que la segunda persona de la Trinidad ha sido rey y será rey eternamente, porque todo lo que existe le pertenece a Él.
Así que cuando hablamos de su oficio real como mediador, tenemos que entender que no nos estamos refiriendo a lo que la segunda persona de la Trinidad ha sido y será eternamente. No nos estamos refiriendo a lo que el Verbo encarnado es, a lo que el Verbo, antes de su encarnación es. Más bien nos estamos refiriendo a lo que el Verbo encarnado es, a lo que Dios hecho hombre adquirió por la obra que cumplió en favor de su pueblo. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Este aspecto es muy importante. No nos estamos refiriendo cuando hablamos del oficio real, Jesús como rey. No nos estamos refiriendo a su deidad eterna como la segunda persona de la Trinidad. Nos estamos refiriendo a lo que Él adquirió al venir en pos de ser el mediador de su pueblo ante Dios. A ese oficio nos estamos refiriendo. El teólogo Louis Berkhof así lo expresa. Como la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo Eterno, Cristo naturalmente comparte el dominio de Dios sobre todas sus criaturas. Su trono es establecido en los cielos y su reino rige sobre todos. Este reinado difiere del reinado mediatorio de Cristo, el cual es un reinado conferido y económico, hablando en torno a ese plan de redención, ejercido por Cristo. No meramente en su naturaleza divina, sino como el teántropos, el Dios hombre. Este último no es un reinado que fuera de Cristo por derecho original, sino uno con el cual Él es investido, dice Berkhof. En general, podemos definir el reinado mediatorio de Cristo como su poder oficial para regir todas las cosas en el cielo y en la tierra, para la gloria de Dios y para la ejecución del propósito de la salvación. Este aspecto, entonces, es fundamental entenderlo antes de mostrar cómo desarrolló nuestro Señor Jesucristo su oficio real, su oficio como rey. Los judíos anhelaban la llegada del Mesías prometido, aquel que establecería su reino. Pero el reino que esperaban que estableciese fue muy diferente al que el Señor Jesucristo vino a establecer. Ellos esperaban un establecimiento de un reino terrenal, uno que los librara del dominio extranjero y que convirtiera a Israel una vez más, como en aquellas épocas cuando David y Salomón eran reyes, en el reino más poderoso sobre la tierra, que rigiera los demás reinos con la fuerza de su poder. Pero Jesús no venía a establecer ese tipo de reino que ellos esperaban. Es más, Jesús rechazó cuando quisieron hacerlo rey con ese tipo de pensamiento. Esto ya lo estudiamos hace 2 semanas atrás, cuando el Señor Jesucristo hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y estas personas ven que sin dudas era aquel que había sido prometido, quieren hacerlo rey. Pero el Evangelio de Juan nos dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Él rechazó ese aspecto porque ese no era el tipo de reinado que él venía a establecer. A Pilato le señaló lo siguiente: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, le dijo nuestro Señor a Pilato. El reino que nuestro Señor Jesucristo vino a establecer era uno muy diferente. No se centraba en lo temporal, en lo pasajero, sino en aquello que su pueblo por la incapacidad que estaba desde la caída del hombre, vino por aquello que su pueblo por su incapacidad necesitaba. Mira cómo lo expresa nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, hablando del oficio real de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra confesión dice:
por nuestra indisposición y total incapacidad para volver a Dios, y para nuestro rescate y protección de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Señala nuestra confesión de fe. Ese era el objetivo de su oficio real. Ese es el objetivo de su oficio real. James Montgomery Boyce decía: no somos autónomos ni siquiera después de nuestra conversión. No tenemos ningún derecho a gobernarnos a nosotros mismos, ni podríamos gobernarnos a nosotros exitosamente. Cristo cumple esta necesidad por medio del dominio que con amor ejerce sobre nosotros dentro de la iglesia. Él es nuestro patrón, nuestro rey, termina diciendo Boyce. El reino de nuestro Señor Jesucristo no era algo temporal. El reino de nuestro Señor Jesucristo no se centraba en algo pasajero. El reino de nuestro Señor Jesucristo no era algo terrenal. El reino de nuestro Señor Jesucristo era espiritual. Cuando un grupo de fariseos le preguntaron acerca del reino de Dios, Jesús les responde lo siguiente. Esto que voy a leer está en Lucas, capítulo 17, versículo 20 en adelante. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Esa fue la pregunta que le hicieron. Y Jesús les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Ellos esperaban que llegara un reino con pompa, como un establecimiento, el derrocamiento del imperio romano. El Señor Jesucristo les dice: no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque he aquí, dice el Señor Jesús, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios había llegado, aquel que era el rey estaba en medio de ellos y ellos ni siquiera lo habían podido captar, entender. El reino de Dios que el Cristo vino a establecer no era el que ellos esperaban de poder terrenal y pompa. Como el apóstol Pablo señaló, su reino traería la paz que el hombre necesitaba. En Romanos capítulo 14, versículo 17, el apóstol Pablo dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no se enfoca en algo temporal, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que logra nuestro Rey, restablecer la relación con Dios. Él viene a regirnos para guiarnos en torno a la voluntad de Dios. Su pueblo, guiado por el Espíritu Santo, ahora es sometido en gozo a su Rey. Greg Nichols dice lo siguiente: la vida cristiana es un reino espiritual de Cristo. Su teocracia mesiánica. Cristo gobierna espiritualmente en el inicio y continuación de la vida cristiana. Los cristianos vienen a Jesús voluntariamente en arrepentimiento y fe porque su Espíritu Santo nos regenera. Le servimos voluntariamente porque Él obra en nuestros corazones por su Espíritu, para querer y para obrar, para agradarle. Esta obediencia evangélica a Cristo es muy agradable a Dios. Por el poder real de Cristo, por la fe, somos preservados y nos lleva a su reino celestial, termina diciendo Nichols. A ese reino, al reino que nuestro Señor Jesucristo vino a establecer, no se ingresa por esfuerzo humano. A Nicodemo, nuestro Señor Jesucristo le dice: el que no naciere de nuevo no puede ni siquiera percibir el reino de Dios. Y más adelante, ahí en Juan capítulo 4, versículo 5, le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Es un reino al cual no se accede por capacidad propia del hombre. Así que la labor de nuestro Rey es regirnos, protegernos y llevarnos a su reino.
Como vimos, una de las labores que el rey debía cumplir por su pueblo, en esa tipología que vimos en los reyes antes de la encarnación del verdadero rey, esa tipología, esa sombra que eran los reyes y los jueces sobre el pueblo israelita, una de las labores que ellos debían cumplir era representar al pueblo ante Dios. Según se ajustaran a la ley divina, el pueblo era bendecido o castigado. Pues, amados hermanos, nuestro rey cumplió de manera perfecta la ley de Dios. Él vivió una vida centrada en la gloria del Padre y ganó para su pueblo las bendiciones asociadas a esto, la vida eterna. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 se nos narra la oración que realiza al Padre y se nos muestra su perfección de vida, cómo Él se sometió a la voluntad de Dios, cumplió perfectamente la ley de Dios. Y esto lo podemos ver porque el Señor Jesucristo dice en el versículo 4 de Juan 17, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Toda su vida se centró en la gloria de su Padre. Él vivió conforme a su voluntad perfectamente. Representó de una manera perfecta a su pueblo que él regía. Pero lo tremendo es que los resultados de esa obediencia a Dios, las bendiciones las recibe su pueblo. Él más adelante, en este mismo capítulo 17, en el versículo 24 aún orando al Padre, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, versículo 24 de Juan 17, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Los beneficios de la obra del Señor, el pueblo que Él regía, los recibiría. Yo quiero que estén en este lugar conmigo para que vean mi gloria. Qué gloriosa herencia nos espera, amados hermanos. Como rey, protegió a su pueblo, lo guardó de que no se desviaran de la fe. En esta misma oración, ya en el versículo 12 de Juan 17, se nos muestra este papel real que el Señor Jesucristo cumplió cuando estuvo dentro de su ministerio terrenal. En Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, los protegía. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Dios protegió que los que el Padre le había dado no se perdiera ninguno se perdiera, sino aquel que estaba destinado para perderse. Y aunque nuestro Señor Jesucristo cumplió estas funciones reales en su ministerio terrenal, como vemos que lo hizo, sin dudas el oficio real es manifestado con toda plenitud después de su ascensión a los cielos, a la diestra del Padre. Te explico esto. Así como en su papel profético, fue desarrollado en favor de su pueblo desde la caída por medio de hombres que tipificaron esa obra, pero su papel profético fue manifestado con poder cuando se encarnó y reveló plenamente la gracia de Dios. Y así como fue sacerdote en favor de su pueblo desde la caída y fue tipificado por los sacrificios y sacerdotes del Antiguo Testamento, pero que fue manifestado su oficio sacerdotal con poder en su sacrificio en la cruz. De la misma manera, su oficio real fue tipificado por los jueces y reyes del Antiguo Testamento, pero se manifiesta su oficio real con poder en su ascensión a la diestra del Padre. Es por eso que el apóstol Pablo, señalando al Salmo capítulo 2, expresa en Romanos capítulo 1, versículo 3, hacia el final del versículo 3, lo siguiente en torno a Jesús. Mirando hacia el capítulo 2 de los Salmos, que ya iremos un poco más adelante a él, en Romanos capítulo 1, versículo 3 en adelante, el apóstol Pablo señala acerca de Jesús, que era del linaje de David, según la carne,
que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora, estas son palabras que el apóstol Pablo toma del Salmo capítulo 2. David había profetizado de ese momento cuando el Señor es resucitado, llevado a la diestra de Dios, y el Padre entonces pronuncia estas palabras. Salmos capítulo 2, versículo del 6 al 8. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Su resurrección y ascensión fue la manifestación gloriosa de su realeza. Era la manifestación de que la obra plena que había realizado era aceptada y ahora se había ganado el derecho de regir a las naciones, de regir al pueblo en torno a ese oficio real que él con potencia desarrolla. Es por esa razón que después de su resurrección y antes de ascender a los cielos, él se presenta ante sus discípulos como un rey con autoridad. Él les dice, ahora, resucitado en gloria, antes de ascender a los cielos, se presenta como nunca había hablado. Él dice, y Jesús se acercó y les dijo, y les habló diciendo, esto está en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí es donde debemos entonces resaltar lo que dijimos en torno a que la segunda persona de la Trinidad es Rey eternamente, Él es el Señor Dios, pero en torno a su papel mediador, en su oficio real, estamos hablando de la obra que Él cumplió en favor de su pueblo como el Dios hecho hombre. Y es a través de su perfecta obra terrenal que Él ganó el derecho, fue resucitado, se sienta en gloria y ahora se presenta como un rey que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y este aspecto es muy importante y quiero que lo tengas presente porque más adelante lo vamos a desarrollar, el porqué y su significado de estas palabras del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo señala la entrada poderosa del Cristo a los cielos como un vencedor poderoso que ahora por el derecho ganado dota a su iglesia y le da la capacidad de vivir como libres del pecado y ahora sometidos a Dios. Pablo expresa estas gloriosas palabras en Efesios capítulo 4, versículo 7 en adelante. Pero a cada uno de nosotros, hablando de los dones que el Señor de la iglesia da a la iglesia, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él ahora, con el derecho ganado, reparte a su iglesia dones para que tengan la libertad de ahora poder someterse a la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo reina con poder. Su pueblo, su iglesia es sumisa a su autoridad. Charles Hodge decía, cada creyente reconoce a Cristo como su soberano absoluto, Señor de su vida interior, así como de la exterior. Le entrega a Él toda la sumisión de la razón, de la conciencia y del corazón. Hace de Él el objeto de la reverencia, del amor y de la obediencia. En Él confía para ser protegido de todos los enemigos visibles e invisibles. En Él se apoya esperando la ayuda para cada emergencia y para el final triunfo. Es a Él a quien se adhiere la lealtad del creyente. El propósito dominante de la vida deviene el comportarse como buen soldado de Jesucristo,
darse y ser usado en su servicio y en el avance de su reino. Y todo esto, como lo expresa Hodge, es porque ahora ha sido dotado por el Rey de la Iglesia para que pueda tener esa capacidad. Su iglesia camina esperando la manifestación plena del Rey de Reyes y Señor de Señores. El teólogo Louis Berkhoff así lo señala. Esencialmente, el reino futuro consistirá, como el del presente, en el gobierno de Dios establecido y reconocido en el corazón de los seres humanos. Pero en la gloriosa venida de Jesucristo, este establecimiento y reconocimiento será perfeccionado. Las fuerzas ocultas del reino se erigirán reveladas y el gobierno espiritual de Cristo encontrará su consumación en un reinado visible y majestuoso. Su iglesia camina sumisa a la obediencia de su Rey en esta tierra, pero anhela la manifestación gloriosa de su Rey. Anhela la llegada del Rey de Reyes. Amados hermanos, ninguno que ha sido dado a Cristo, ninguno que le ha sido dado por el Padre se perderá. Ninguno, porque a Él le ha sido dado en su papel de mediador toda potestad en el cielo y en la tierra. Y eso nos asegura nuestra entrada triunfal en su reino celestial. Cuando nuestro Señor Jesucristo declaró toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, debe generar en la mente del creyente, de aquel que pertenece a Él, de aquel que es su siervo, su esclavo, la plena certeza de que nada lo separará de entrar a aquel reinado celestial. Porque al Cristo, al Dios hecho hombre, aquel que ganó el derecho, le fue conferido dominar todo el universo en torno a la protección de su iglesia. Ese es el objetivo de haberle sido entregado al Cristo, al Dios hecho hombre, al Rey prometido, toda la autoridad del cielo y de la tierra. Él gobierna el universo, Él protege su iglesia hasta su manifestación gloriosa, hasta el final de sus días. Gerhardus Bode decía, este dominio ilimitado es necesario para proteger a la iglesia de sus enemigos. La iglesia está en medio del mundo y todavía tiene el mal del mundo en su propio seno. Así que si quiere estar segura, su cabeza debe tener dominio sobre el mundo. Su historia está entrelazada con la historia del mundo. En consecuencia, solo quien gobierna este último podrá liderar completamente a la primera. Por lo tanto, Cristo ha asumido el dominio sobre el mundo en beneficio de su iglesia. Él lo ejerce en nombre de Dios porque este reino de poder también es y sigue siendo un reino oficial. Es maravilloso. Nuestro Rey gobierna el universo entero. El Señor, Dios hecho hombre, el Cristo, el Rey prometido, protege, guía a su iglesia. Como Él mismo se lo señaló a Pedro, ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra ella. El apóstol Pablo lo canta de esta manera, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios, el Señor, para gloria de Dios Padre. Charles Hodge lo expresa así: esta autoridad universal está ejercida en un control providencial y para beneficio de la iglesia. Emplea a los ángeles como espíritus ministradores para servicio de los herederos de la salvación. Controla y reprime a los principados, potestades, gobernantes de este mundo y espíritus de maldad. Predomina sobre todos los asuntos de las naciones y los individuos para este mismo fin. Dirige todos los acontecimientos acerca de su pueblo de manera diversa y de su iglesia colectivamente. Pablo reconocía constantemente este control providencial de Cristo como dirigiendo todos sus pasos. Así que bajo la actual dispensación, Cristo es el Dios de la providencia. Es en y por medio de y para Él como el universo es gobernado.
Este dominio o reino debe permanecer hasta que su objetivo sea cumplido. Esto es, hasta que sean sometidos todos sus enemigos, todas las formas del mal e incluso la misma muerte. Entonces este reino, este gobierno mediador del universo será dejado. Estas palabras que da Job nos dan pie a un entendimiento en torno a el perfecto plan que tiene Dios con el rey mediador y su dominio sobre el universo entero hasta que la iglesia entre en posesión de su herencia prometida. Amados hermanos, cuando Cristo, el Dios humanado, el mediador entre Dios y los hombres, nuestro rey, sea manifestado, cuando venga una vez más, y toda su iglesia entre a su reino celestial, entonces ese control, ese dominio que al Cristo le ha sido dado, esa potestad en el cielo y en la tierra que le ha sido dado para proteger a su iglesia, será una vez más tomada por Dios, pues el plan de redención se ha completado. Mira cómo lo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 al 28. Quiero que todos vayamos allá. Pablo, hablando acerca de la resurrección, dice, y del proceso en el plan de redención, de la manifestación del Señor, dice en 1 Corintios 15, versículo 24 al 28, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido en la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, a Dios. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. A este dominio universal es al que se refiere el apóstol Pablo aquí. A este dominio universal, a esta potestad, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dice nuestro Rey, nuestro Mesías, nuestro Cristo, el Dios hecho hombre. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, pero cuando su iglesia entre a su herencia prometida, entonces ese control una vez más lo tomará Dios. Ahora lo tremendo es entender que ahora estamos bajo el dominio del Cristo en favor de su iglesia. Es a este dominio universal al que se refiere Pablo en 1 Corintios 15, 24 al 28. No al hecho de que Jesús siga siendo el rey de su pueblo, porque Jesús es un rey eterno, así como es un sacerdote eterno, Él es un rey eterno. Babin lo expresa de esta manera: la mediación de la reconciliación es en medida de que del oficio profético. Vuelvo a leer: la mediación de la reconciliación es en esa medida que el oficio profético, sacerdotal y real de Cristo termina en torno a su mediación de reconciliación. Dios será real y todos en todos. Pero lo que queda es la mediación de la unión. Cristo sigue siendo profeta, sacerdote y rey, ya que este triple oficio es automáticamente dado con su naturaleza humana, dice Babin, incluida en la imagen de Dios, y realizado suprema y magníficamente en Cristo como la imagen de Dios. Cristo es y sigue siendo la cabeza de la iglesia, de la cual fluye toda la vida y la bienaventuranza por toda la eternidad. Los que niegan esto deben llegar también a la doctrina de que el Hijo en algún momento en el futuro derramará y destruirá su naturaleza humana, y para esto no hay ningún fundamento bíblico, termina diciendo Babin. Así que lo que Pablo habla de entregar el dominio es en torno a eso que le había sido dado al Cristo después de su resurrección, hasta el momento que su iglesia entre gloriosa
en torno a su herencia prometida. ¿Cuáles son las implicaciones de la doctrina del oficio real de Cristo? Primero, es triste que muchos cristianos no entiendan el reinado que nuestro Señor Jesucristo ya ejerce. Muchos de tendencia dispensacional y aún premilenial, muchos señalan que ese reinado, ese oficio de rey, será ejercida en su retorno y que lo establecerá en la tierra por 1000 años antes de la entrada al reino eterno. Ahora, esto no tiene ni sentido ni respaldo bíblico y sí va en contra, como hemos visto, de mucho de lo que la Escritura señala. James Montgomery Boyce resalta: el gobierno de Cristo tiene una dimensión presente. Jesús comienza ejerciendo su gobierno sobre el alma del individuo, trayéndolo a la fe y dirigiéndolo de ahí en adelante, y luego gobernando y dirigiendo a su iglesia para que los principios del reino puedan ser vistos en la iglesia y de allí puedan salir y tener injerencia sobre un mundo no creyente. Cuando oramos, venga tu reino, como lo hacemos en el Padre Nuestro, tenemos en mente este reino presente y no simplemente una futura venida, decía Montgomery Boyce. Amados hermanos, tan claro es que nuestro Señor, el Cristo, reina actualmente. Tan claro es que uno de los propósitos del libro de Apocalipsis es mostrar precisamente eso, que Cristo reina. Aún en medio de las situaciones difíciles que el pueblo de Dios ha vivido y vive actualmente, a lo que los ojos podrían decir, pero ¿en qué manera reina Cristo? El libro de Apocalipsis señala la realidad de que Él está en el trono y que todo lo que acontece bajo su reinado. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, Juan puede ver en su visión al Cordero de Dios en el trono, al lado del Padre. Apocalipsis 5:13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Nuestro Señor Jesucristo reina. Él está a la diestra del Padre. Nuestro Señor Jesucristo reina, y si reina, entonces su iglesia será protegida hasta la entrada al reino celestial. El mismo Esteban, en medio de su sufrimiento, de su lapidación, pudo tener la capacidad de ver a Cristo al lado del Padre. En Hechos capítulo 7, versículo 55 se nos narra: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Reina, está a la diestra de Dios. Reina, le ha sido dado todo dominio, poder sobre los cielos y la tierra. Iglesia, ¿qué nos atemoriza? El Rey de Reyes tiene el poder en su mano del universo entero y Él nos llevará sin dudas a su reino celestial. ¿Cuáles son las aplicaciones de la doctrina del oficio real de Jesús como Rey para nosotros? El apóstol Pablo señala a los creyentes como ya sentados con Cristo en gloria. Él les escribe a las iglesias del Asia Menor en Efesios capítulo 2, versículo 6: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así lo expresa el apóstol Pablo. Y como vimos la semana pasada, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Juan nos dice que nosotros somos real sacerdocio. Real sacerdocio. En Apocalipsis 1:6 Juan dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dicen: Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Ahora, no somos príncipes y princesas de Dios para que todos nuestros deseos sean hechos como
de una forma liviana, no quiero expresar otra palabra, muchas iglesias de hoy enseñan y que los sufrimientos actuales les están tirando por el piso sus enseñanzas. No somos príncipes y princesas de Dios para que todos nuestros deseos sean hechos. No, somos reyes y sacerdotes para vivir en libertad, sometidos a su voluntad y reflejar en medio de una sociedad caída y necesitada de esta verdad, reflejar nuestro sometimiento al glorioso Dios que reina, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esa libertad, por eso somos reyes. Por eso somos reyes y sacerdotes. En ese sentido, en la libertad que no teníamos, el Rey de Gloria nos la ha dado. Nos rige y nos dirige en torno a la voluntad de Dios. Greg Nichols señala: participar en el reino teocrático de Cristo exige una vida de santidad evangélica. Debemos servir a Cristo voluntariamente en cada área de nuestras vidas por amor a nuestro Rey. Porque Él nos ha concedido el gran privilegio de ser ciudadanos de su sociedad teocrática. Debemos vivir concienzudamente porque nuestro Rey viene a juzgar en justicia. Debemos reflejar en nuestras vidas su virtud y bondad. Debemos hablar y comportarnos de una manera que recomiende su reino a todos los hombres. Termina diciendo Nichols. Amados hermanos, vivamos con esa gloriosa libertad que nuestro glorioso Rey nos dispensa, la libertad de poder glorificar a Dios con nuestras vidas. Y levantemos la mirada anhelando la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con esa mirada y con ese anhelo levantémonos todos los días y vivamos para su gloria. Amados hermanos, tenemos un Rey que reina poderosamente. Dios los bendiga, hermanos.